Producidos en los ácidos lácteos, frutos cítricos y las grasas, los ácidos carboxílicos juegan un papel bastante importante en la química orgánica, encontrándola desde nuestro propio cuerpo hasta en productos industriales de uso diario. Es por ello que hoy te explicamos qué son los ácidos carboxílicos y cómo nomenclarlos. Vamos con ellos. Los ácidos carboxílicos son compuestos conformados por un grupo denominado grupo carboxi o carboxílicos. En estos coinciden sobre el mismo carbono un hidroxilo y un carbonilo. Se puede observar como COOH o CO2H. Para nombrarlos usamos la misma técnica de los alcanos. Sin embargo, usaremos al inicio la palabra ácido y su terminación es ico. Por lo tanto, nosotros estaríamos nombrándolos como ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico, ácido pentanoico, ácido hexanoico, ácido heptanoico, ácido octanoico, ácido nonanoico y ácido decanoico. En sus propiedades físicas tenemos que el carbono carboxilo tiene una hibridación de sp2, son compuestos muy polares, tiene puntos de ebullición muy superiores al de los alcoholes, cetonas o aldehídos, y la diferencia de puntos de ebullición se debe a la intensidad de sus fuerzas intermoleculares individuales y a la formación de enlaces de puentes de hidrógeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo hidroxilo. Mientras que en sus propiedades químicas encontramos que cuentan con reacciones rápidas con soluciones acuosas de hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio, creando así sales de sodio solubles. Los dos átomos de oxígeno que poseen son electronegativos y tienden a atraer electrones del átomo de hidrógeno. También generalmente son compuestos débiles. En sus usos diarios vemos que están en la industria alimenticia, tales como los aditivos, los conservantes de ácido sórbico y ácido benzoico, regulador de alcalinidad de muchos productos y también de producción de refrescos. Asimismo, pueden verse en agentes antimicrobianos ante la acción de los antioxidantes. En este caso, la tendencia de los antimicrobianos líquidos que posibiliten la biodisponibilidad. Es el principal ingrediente del vinagre común, que es el ácido acético. Es un acidulante en bebidas carbonatadas y alimentos, como el ácido cítrico y el ácido láctico, y es un ayudante fundamental en la maduración del queso suizo. La manera de nomenclatura es sencilla. Tomemos por ejemplo ácido 4-metilhexanoico. Comenzaremos por localizar la cadena principal que está reflejada en hexanoico. Por lo tanto, son 6 carbonos. Aquí comenzamos a enumerar y como nos dice que en la posición 4 hay un metil, elaboramos el radical. Acordémonos que solo lleva un carbono. Finalmente, como no nos da la posición exacta del ácido, lo colocamos en el carbono 1. Recordemos que aquel está unido a un compuesto de hidroxilo y uno de oxígeno. Por lo tanto, siempre debemos formar 4 enlaces, 2 en el oxígeno y 1 en el hidróxilo. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados de petróleo o inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más grupos hidroxilos son sustituidos por grupos orgánicos alquilos. Entre sus propiedades químicas tenemos que la cadena se rompe siempre en enlaces sencillos, suelen hidrogenarse más fácilmente que los ácidos, son producto de una deshidratación entre una molécula de ácido y una de alcohol, y ante el calor se descomponen regenerando el alcohol. Para sus propiedades físicas tenemos que aquellos que son de un bajo peso molecular son líquidos, volátiles de un buen olor. Son solubles en solventes orgánicos, son menos densos que el agua y suelen ser insolubles en ella, y los ésteres superiores suelen ser sólidos cristalinos e inodoros. Pasando a sus usos diarios, sabemos que tienen roles muy relevantes, como por ejemplo el plexiglas, que es un plástico rígido, transparente, que tiene largas cadenas de ésteres. También son conocidos por ser disolventes de resinas, aromatizantes y de esencias artificiales.
Para su nomenclatura debemos tener en cuenta que su terminación es ato y sus radicales tienen terminación en hilo. Entonces tendríamos, por ejemplo, el etaonato de metilo. Una amida es un compuesto que se forma químicamente por el reemplazo del hidroxilo de un oxácido por un sustituyente amino. Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas y vitaminas. La urea es utilizada para la excreción del amoníaco en el ser humano y mamíferos. También es muy utilizada en la industria farmacéutica y en la industria del nylon. Propiedades químicas sabemos que son moléculas neutras en comparación de las aminas. Debido a su naturaleza polar, son solubles en el agua y constituyen el término intermedio de hidratación entre los nitrilos y sales amónicas de los ácidos. Mientras que en sus propiedades físicas sabemos que la menor negatividad del nitrógeno hace que los puentes de hidrógeno que forman las amidas sean más bajos que los alcoholes. Poseen puntos de fusión y de ebullición normalmente altos y aún así son más bajos que las de los alcoholes. Las amidas primarias tienen mayores puntos de ebullición y la amida terciaria no puede formar puentes de hidrógeno, explicando los bajos puntos de ebullición. Entre sus usos más comunes vemos que se encuentran en el organismo de los seres vivos, como ya lo mencionamos antes, en el ADN y el ARN. Asimismo, las amidas no sustituidas de los ácidos carboxílicos alifáticos se utilizan ampliamente como productos intermedios estabilizantes, agentes de desmolde para plásticos, películas, surfactantes y fundentes. Para su nomenclatura, retiramos la palabra ácido y la terminación ico para reemplazarla por amida. Y tenemos como ejemplo la etanamida. Los anhídridos, cuyo significado es sin agua, de ácido, son compuestos químicos orgánicos y formalmente son productos de deshidratación de dos moléculas de ácido carboxílico. Contamos con los anhídridos simétricos que aparecen cuando las cadenas principales a los costados del oxígeno tienen la misma cantidad de átomos, y también tenemos los anhídridos mixtos, que son los contrarios a lo primero, teniendo así cadenas principales desiguales. Entre sus propiedades químicas tenemos que reaccionan con el agua, dando los ácidos que darían origen al anhídrido, forman ésteres con los alcoholes, son muy útiles para la síntesis de ésteres y amidas y son agentes acetilantes excelentes. En sus propiedades físicas vemos que tienen un bajo punto de fusión y ebullición, son compuestos muy volátiles, tienen aromas irritantes y reaccionan de manera exotérmica con el agua y otras sustancias nucleofílicas. Para entender mejor la situación, los anhídridos se encuentran bastante en muchos ámbitos fundamentales. Sus usos básicos son la síntesis de las aspirinas, las resinas, se utiliza como un agente extintor eliminando el oxígeno para el fuego, y en la industria alimenticia se usan bebidas carbonatadas para darles efervescencia. Es un agente reductor en operaciones metalúrgicas, manufactura de muchos productos químicos incluyendo el metanol. Cabe decir que en la elaboración del vino es importante añadir SO2 para evitar la oxidación. Para su nomenclatura, si se tiene que es simétrico, se agrega la palabra anhídrico y se mantiene ico, dejando solamente una vez el nombre de la cadena principal. Si se habla de mixtos, se debe colocar ambos nombres de cadenas principales con orden alfabético. Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula del amoníaco por otros sustituyentes o radicales. Según se sustituyen 1, 2 o 3 hidrógenos, las aminas son primarias, secundarias o terciarias respectivamente. Entre sus propiedades químicas vemos que estas son similares a las del amoníaco, son aceptores de protones, presentan reacciones de neutralización con los ácidos y sales de alquilamonio o sales de amina, y la mayoría de las aminas de gran masa molecular son insolubles en el agua, pero después de combinarse con un ácido forman una sal de amina iónica soluble. Yendo a las propiedades físicas, tenemos que el primer átomo es gaseoso, del segundo al octavo son carbonados,
y con más átomos son sólidos. Su punto de ebullición crece cuando se presentan más carbonos y la solubilidad disminuye al aumentar los carbonos. Para su nomenclatura se nombra los grupos alquilo y luego se añade el sufijo amina.